tal? Mi nombre es José Ricardo Raimundo Delgadillo. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema de mayor importancia como es el contrainterrogatorio. De manera introductoria, quiero iniciar con en una parte lo que es el contrainterrogatorio. Es lo más difícil, pero es más es como una máquina poderosa que nos permite extraer y poner en evidencia la verdad. Sí, pero es enormemente complejo, es muy complicado, pero voy a decir por lo menos tres cosas en materia de contrainterrogatorio. Acuérdense que en el contrainterrogatorio ya no estamos frente a nuestro testigo, estamos ante el testigo que ofreció la contraparte y que queremos lograr aquí tres puntos muy concretos, muy específicos. El primero, incidir en la credibilidad del testigo. Tenemos que atacar al testigo, tenemos que demostrar que el testigo no es fiable, que el testigo pudo haber tenido alteradas sus condiciones de percepción, que usó unos lentes que no le permiten ver con claridad en la noche por la distancia o que no tiene capacidad auditiva suficiente o que ese día tenía alterados sus sentidos porque había consumido droga, porque había bebido, porque estaba bajo el influjo de estupefacientes, etcétera. En segundo aspecto del contrainterrogatorio, preguntas cerradas, se deben de hacer este tipo de preguntas cerradas. Aquí no se valen preguntas abiertas, porque una pregunta abierta, nuestra teoría del caso ser damnificada, puede ser dañada. Un testigo que no es nuestro testigo, le damos la pauta con una pregunta abierta para que se explaya. Nos puede hacer mucho daño, nos puede perjudicar. Entonces, para evitar esto, preguntas cerradas. Pero además, las preguntas cerradas, desde el punto de vista estratégico, nos sirve para mantener el control del testigo. Es decir, si nosotros formulamos la pregunta de tal manera que la única respuesta posible es un sí, pues uno pues una vez que el testigo dice sí o nosotros seguimos manteniendo el control y vamos a la siguiente pregunta. Entonces el ritmo de desahogo del contrainterrogatorio lo fijamos nosotros y no la fija el testigo. En ese sentido, pues voy a dar pauta a lo que es el tercer aspecto muy importante sobre las preguntas útiles y preguntas cortas. ¿Qué quiero decir con preguntas útiles? Como siempre, se sugiere por muchos capacitadores que son expertos en este tema, que dan un tipo de clases y que de cierta forma con el interrogatorio tú no puedes tú no puedes salir a pescar, tú no puedes salir a ver qué te encuentras, a ver si por casualidad el testigo se equivoca en algo, etcétera. No puedes correr ese riesgo. Entonces la pregunta tiene que ser útiles en el sentido de que tú tienes que saber para qué sirve el tipo de respuesta, qué tú esperas, cuál es el beneficio, qué te va a dar ese tipo de respuesta. Si tú no tienes claro ese beneficio, no hagas la pregunta, no hagas porque te puede causar, repito, daño a tu teoría del caso. Y las preguntas cortas, porque la media que son más cortas las preguntas o cortas en el ámbito de que el tipo de respuesta se dará el testigo. Y de nuevo, aquí esa es una estrategia de control del testigo y de que es una estrategia de minimización del daño que te puede causar el testigo.
En esta parte he vinculado con los temas de contrainterrogatorio, eh, como digamos, entre comillas, como impugnar a un testigo, o, o sin comillas, como atacando a un testigo, como poner en duda a un testigo. Ahí les van algunos aspectos. Primero, podemos atacar a un testigo poniendo en duda la capacidad para percibir y recordar. Ya muchas ocasiones he sugerido de cierta forma leer. Hay muchos libros que nos conllevan a tener más conocimiento eh, en ese sentido de contrainterrogatorio, y que en la revisión de un libro fantástico que se lleva a la prueba testimonial, entendamos el funcionamiento de la memoria de los seres humanos. Entonces, si nosotros logramos acreditar a la persona que tiene dificultades para percibir, o sea, tiene dificultades de percepción, dificultades de memoria, pues eso es una idea de ataque que por supuesto podemos utilizar ciertas circunstancias personales. Podemos hacer que el testigo, a raíz de su carácter, a raíz de la experiencia, eh, a las experiencias bibliográficas a las que tuvo sometido en su propio testigo, etcétera, etcétera. El siguiente punto, la falta de imparcialidad del testigo. Si no solo logramos determinar que el testigo tiene un interés en que el resultado del juicio, si nosotros podemos acreditar que el testigo va a tener un beneficio, una función de resultado de juicio, eso daña mucho la credibilidad. Esperamos siempre que los testigos sean imparciales y que podemos demostrar que esto no es así, y hay una línea de ataque que podemos desarrollar como un siguiente punto, la improbabilidad de que afirma. Hay testigos que son bastante fantasiosos. Hay testigos dados a una gran se inventan muchas cosas. En nosotros podemos, a través de un contrainterrogatorio, demostrar que es un poco probable, por razones lógicas, por razones de posibilidad fáctica, etcétera, etcétera. Esto es muy poco probable que hayan sucedido los hechos como el testigo los está planteando. Entonces, improbabilidad de lo que afirma puede ser una línea de ataque. También en el punto de evidenciar contradicciones cuando fue interrogado por parte que presentó el testigo, hizo la tal afirmación que determinado sentido, y cuando tú en el interrogatorio, en las preguntas sobre el mismo tema, se contradice, ahí se tiene una línea de ataque para hacer que, digamos, bajar el nivel de capacidad de persuasión, digamos, pues de que lo que dice el testigo y finalmente el siguiente punto, donde la falta de conocimiento directo y personal del asunto, es decir, pues esto que le comenta en el sentido que en México están, como en muchos países, prohibidos los testigos de oídas. Entonces solamente va a ser válido el testimonio si le consta de manera personal, de manera directa. Por supuesto, estos son los aspectos para impugnar a los testigos. De cierta forma, de la misma manera que estuvimos trabajando en los anteriores videos que he estado presentando, en ese sentido, pues ahora en este ejemplo, pues corresponde a un interrogatorio. El testigo que nosotros llamamos a nuestro juicio, recordemos que la semana pasada, en el video que subí, presentamos ante ustedes una posición del Ministerio Público y que interrogamos al policía. En esta ocasión
nos constituimos como una defensa para efectos de contrainterrogar. Tenemos, por ejemplo, nuestro policía, el agente que nos hizo la detención e hizo la intervención para brindar el auxilio a la víctima de la violencia familiar referido en el acta del informe policial, que es el IPH, el informe policial homologado, que va a ser nuestro material base en este sentido. Ya logramos obtener cierta información de nuestra policía, así que retomamos esa idea, ejemplo, de acuerdo a lo que nos acabamos de comentar, o que se acaba de comentar, el agente arribó al lugar de los hechos, a usted le dejó ingresar el señor Raúl, encargado de la vecindad, fue Raúl, fue Miguel, ¿verdad? Si observa en esta pregunta, queremos que nos reafirme quién le dejó ingresar, si Raúl o Miguel. Esto podría auxiliarnos particularmente porque si no tenemos acreditada la identidad del señor, señora o los señores Raúl, Miguel en este caso, como el encargado de la vecindad, en realidad tampoco podría haber tenido facultades para proporcionar el ingreso a otra pregunta de contrainterrogatorio. En torno a su intervención, podría ser cierto también que usted apreció los hechos ocurridos en el pasillo de la segunda planta. ¿Esto es correcto? Aquí, ¿qué buscamos? Delimitar el sitio en que se ocurrieron. Esto porque dentro de nuestra carpeta hay una segunda declaración frente al Ministerio Público de la víctima, en donde señala que la policía ingresó a su cuarto marcando con el número 15 y la auxilió, mientras que nuestro policía refirió que subió a la segunda planta y en el pasillo pudo observar al fondo a dos personas agrediéndose. Otra pregunta del contrainterrogatorio podría hacer usted. Nos acaba de comentar que al momento de llegar a la segunda planta pudo percatarse que había dos personas agrediéndose. ¿Es correcto? Nos va a contestar que sí, porque solamente estoy recordándole lo que ya dijo aquí. Es posible que nos objeten, porque pareciera que reitero, pero es una pregunta que nos sirve para plantear una siguiente. Por lo tanto, cuando nos la objeten, tendríamos que contestar, señor juez, esta pregunta es contextualizando lo que procedió a mi siguiente cuestionamiento. Y el siguiente cuestionamiento podría ser en verdad, que al momento que usted apreció estas dos personas agrediéndose, no escuchó en ningún momento amenazar por parte del señor Mario Benjamín, ¿verdad? Porque aquí nosotros ya analizamos nuestro informe policial homologado y las declaraciones que obran en la carpeta, y nos percatamos que la víctima refiere que gritaba pidiendo auxilio. Sin embargo, los policías en ningún momento refirieron haber escuchado esa circunstancia. Agente policial, también es cierto que usted no observó al señor Mario Benjamín realizar ningún golpe o agresión física a la víctima. ¿Correcto? Aquí podemos aquí porque buscamos limitar respecto a lo que nos contestó cuando la policía llegó en torno al llegó y encontró al señor Mario con un cuchillo amagado a la víctima, pero no se observó o apreció algún golpe o alguna agresión diferente. Otro aspecto en torno al acta de entrevista que nos nos ofreció nuestro policía, podríamos orientarnos respecto al grado de riesgo que se presentaba en ese momento y a la vulnerabilidad de la víctima. Esto se plantea así como, por ejemplo, podríamos cuestionarla. ¿Es correcto? Es decir, señor agente, cuando usted arribó al lugar de los hechos y se pudo percatar de las agresiones físicas, la víctima no solicitó su auxilio de manera directa. Aquí, ¿qué buscamos? Que nos confirme que la víctima en ningún momento gritó auxilio, ayúdenme. También podríamos cuestionar
si es cierto, señor agente, que cuando usted se acercó a las dos personas, el señor Mario Benjamín colaboró en todo momento con el proceso de detención, porque buscamos eh, los propios policías en su informe policial, así como en el acta de entrevista, advierten que cuando se acercaron solicitan que dejara el cuchillo y soltara a la víctima, y el señor Benjamín lo hizo, lo que nos indica que en ningún momento opuso resistencia. Podríamos además cuestionarle, usted acaba de referir que solicitó el desapoderamiento del cuchillo para evitar que lastimara a la víctima, ¿correcto? Sabemos que nos va a contestar que sí. Ahora vamos a cuestionar por qué presume usted la existencia de que un peligro si en ningún momento la víctima estaba solicitando ayuda. Probablemente nos va a contestar porque había un cuchillo, y entonces nosotros podemos mencionar o retomar que usted no observó el inicio de los pleitos, de las agresiones, cuando es correcto que usted no sabe, señor agente, que Mario inició el conflicto. Correcto, señor agente, también es cierto que usted no presenció en el momento en el que la señora Maida estaba agrediendo al señor Mario. Correcto, señor agente, es correcto que apreciara usted quienes lo llamaron y apresuraron. Fueron los vecinos de que la señora Maida, ¿por qué buscamos esto? ¿Por qué de la narrativa de las constancias que obran en la carpeta? Nosotros podemos advertir que si la víctima se encontraba en peligro, ¿por qué no solicitó ayuda? Pero además, ¿por qué el agente policial especificó que dos personas se agredían? Lo que quería decir que la señora Maida también estaba generando ciertos actos de violencia física. Ahora, ojo aquí, en estas preguntas nosotros las estamos planteando a modo de ejemplo. Sin embargo, también podrían ser objetadas tomando en consideración ciertas naturalezas que existen dentro de los delitos de carácter de violencia familiar, particularmente para evitar la revictimización. Precisamente por eso es de que deberíamos de tener sumo cuidado al momento de establecer aquello que pretendemos delimitar y el por qué está ocasionando. Nosotros les hemos planteado brevemente cuál es el objetivo que perseguimos con las preguntas, que estamos generando el contrainterrogatorio. Ahora bien, a manera de conclusión, nosotros tenemos que advertir que el contrainterrogatorio puede ser una técnica sumamente útil, sobre todo cuando nosotros pretendemos desacreditar o desvirtuar el testimonio o un testigo. Sin embargo, debemos tener cuidado por lado respecto a unas preguntas pretendemos generar, porque puede darnos información que no auxilia una teoría del caso, o en su defecto nuestro contrainterrogatorio podría no tener materia y volverse una repetición de este examen directo, la cual sería cuestionado por la contraparte. Pero sobre todo el cuidado que debemos de tener es porque nunca debemos utilizar el contrainterrogatorio para confrontar al testigo o confrontar al perito. Lo que nosotros buscamos es siempre la proporción de la información que nos auxilia a la teoría del caso. Les agradezco mucho. Voy a seguir subiendo ciertos videos que nos ayuden para poder comprender ciertos temas en específico. Hasta luego. Gracias.